¿Qué es lo primero que debe hacer si su cónyuge fallece antes que usted? La mayoría de las personas no tienen una respuesta clara, y cuando llega el momento, se encuentran abrumadas por el dolor, la confusión y decisiones que nunca esperaron afrontar solos. La verdad es que, no importa cuán fuerte haya sido su relación o cuánto tiempo estuvieron juntos, la muerte de un cónyuge lo cambia todo. Sacude el suelo bajo tus pies, te deja con un silencio doloroso y te entrega una lista de tareas cuando apenas puedes levantarte de la cama. Este vídeo no trata sobre trámites legales ni sobre qué decir en el funeral. Se trata de qué hacer primero por uno mismo, emocional y prácticamente, para sobrevivir esas primeras oleadas de pérdida. Repasaremos 6 pasos esenciales que le ayudarán a mantenerse firme en medio de uno de los momentos más difíciles de la vida. Estas no son instrucciones frías ni consejos distantes. Se basan en la experiencia, la compasión y la profunda comprensión de que el duelo no viene con un manual. Cada una de estas 6 cosas es algo que personas reales, como usted, han descubierto que es crucial en su curación. Y aunque ninguno de ellos quita el dolor, pueden darte una sensación de estabilidad cuando todo lo demás parece incierto. Si tu cónyuge muere primero, y espero que ese día esté muy, muy lejos, necesitas saber qué hacer. No solo para funcionar, sino para eventualmente volver a vivir. Quédate conmigo hasta el final, porque el 6º punto es uno que la mayoría de la gente nunca considera. Sin embargo, a menudo determina cómo se desarrolla el resto de su vida después de la pérdida. Vamos a empezar. Número 1. La necesidad de sentir. Antes de arreglarlo, cuando tu cónyuge muere, el mundo no solo queda en silencio, sino que se queda insensible. Las rutinas que compartían, las conversaciones con las que contaban, incluso el sonido de sus pasos en la otra habitación, desaparecieron de repente. Y el silencio que queda no es solo externo, se instala en tu pecho, pesado y hueco. Y en esos primeros días hay una profunda tentación de seguir adelante, de encargarse del papeleo, las llamadas, los arreglos, la logística. Cualquier cosa para mantenerse lo suficientemente ocupado como para no sentir todo el peso de todo ello. Pero aquí está la verdad. Antes de hacer cualquier otra cosa, necesitas permitirte sentir. Esto no significa desmoronarse. Significa darte permiso para llorar sin culpa, sin un plazo y sin juzgar. No existe una manera adecuada de hacer el duelo. No hay un horario fijo que indique cuándo paran las lágrimas o cuándo la cama se siente menos vacía. Lo que más importa en esos primeros días es que no reprimas los sentimientos. Hasta ahora se endurecen, porque el dolor que se evita no desaparece, está esperando. Y cuando regresa más tarde, lo hace con más confusión y más dolor. Algunas personas piensan que mostrar emociones es debilidad, especialmente después de una pérdida. Dicen cosas como, tengo que ser fuerte por los niños, o él no querría que llorara. Pero la fuerza no significa silencio. No significa tragarte la tristeza para que los demás no se sientan incómodos. La fuerza es permitirte reconocer todo el peso de tu amor y el vacío que has dejado atrás. Pensemos en alguien como Evelyn, una mujer de 81 años que perdió a su marido después de 52 años juntos. Durante la primera semana se ocupó de hacer recados y limpiar armarios, diciéndole a todo el mundo que estaba bien. Pero tarde por la noche, se encontró mirando fijamente su silla. No porque extrañara las conversaciones, sino porque fingía que no las extrañaba. Cuando finalmente se permitió llorar, llorar de verdad, fue como si algo cambiara. No porque el dolor se fue, sino porque finalmente tuvo espacio para respirar. No estás roto porque estás devastado. No eres débil porque no puedes pasar el día sin desmoronarte. El duelo no es algo que se soluciona, es algo que llevas contigo. Y si no te das espacio para reconocerlo plenamente,
terminarás cargándolo de formas poco saludables a través de la ira, el entumecimiento o incluso la enfermedad. Así que lo primero que debes hacer, si tu cónyuge muere antes que tú, es hacer una pausa. Siéntate con la pérdida. Aunque duela, déjate llorar. Permítete hablar de ellos. Permítete admitir que todavía nada tiene sentido. No necesitas tener un plan. No es necesario poner cara de valiente. Solo necesitas sentir, porque al hacerlo, comienzas a sanar. Y la curación siempre comienza con la honestidad. Número 2. La importancia de comunicarse de inmediato. En las horas y días siguientes a la muerte de su cónyuge, la sensación de aislamiento puede apoderarse de ti más rápido de lo esperado. En un momento la gente llama, deja comida, envía flores, y de repente la casa queda en silencio. La puerta deja de llamar, el teléfono se vuelve más lento, y si no tienes cuidado, ese silencio se convierte en separación. Por eso, una de las cosas más importantes que puedes hacer desde el principio es esto. Extiende la mano antes de que la soledad se instale demasiado profundamente. No es necesario decir nada profundo. No tienes que explicar cómo te sientes, pero es necesario que la gente sepa que estás aquí y que los necesitas. Esto no significa abrirle tu corazón a todo el mundo, ni intentar entretener a tus invitados cuando apenas estás en condiciones de funcionar. Significa simplemente no esperar que otros den el primer paso, porque la verdad es que incluso las personas que más te aman pueden no saber qué decir o cómo ayudarte. Tal vez duden, no porque no les importe, sino porque tienen miedo de entrometerse. Al dar ese pequeño paso, enviar un mensaje, levantar el teléfono o incluso simplemente responder cuando alguien se comunica contigo, estás construyendo una capa protectora contra el tipo de soledad que no solo te hace sentir mal, sino que comienza a afectar tu mente y tu cuerpo. El aislamiento social es una de las cosas más dañinas que le pueden pasar a una persona después de una pérdida. Afecta el sueño, la presión arterial, la función inmunológica e incluso la memoria. Y lo hace silenciosamente. Hablemos de Jim, un hombre de 77 años cuya esposa falleció después de una larga enfermedad. Al principio, sus amigos llamaban todos los días, pero él a menudo dejaba que el mensaje saltara al buzón de voz. Él no quería hablar. No tenía ganas de repetir la historia ni de fingir que estaba bien. Y poco a poco, la llamada dejó de llegar. No fue hasta que un vecino llamó a su puerta semanas después que Jim se dio cuenta de que se había estado hundiendo sin siquiera darse cuenta. Después de eso, se hizo una pequeña promesa a sí mismo. Solo una llamada al día. Una conversación real. Ese pequeño acto se convirtió en algo más grande. Le dio un salvavidas. El dolor intenta convencerte de que estás solo, pero la conexión te recuerda que no lo eres. No tienes que hablar de la pérdida si no estás preparado. Puedes hablar de recuerdos, del clima, una historia divertida de hace años. Lo que importa es la presencia. Saber que alguien está al otro lado de la línea o del otro lado de la mesa. Y si no tienes familiares cerca o te preocupa convertirte en una carga, recuerda esto. Muchas comunidades tienen grupos de apoyo para el duelo, centros para personas mayores o voluntarios locales que se sentarán contigo, hablarán contigo o simplemente serán un compañero tranquilo. Extender la mano no significa admitir la derrota. Significa elegir no cargar con tu dolor solo. Los primeros días después de una pérdida son peligrosos, no solo emocionalmente sino físicamente. Tu cuerpo está bajo estrés, tu mente está nublada y tu corazón está vulnerable. Rodearse de gente, incluso en las formas más pequeñas, actúa como una especie de andamiaje emocional que te sostiene mientras encuentras de nuevo el equilibrio. Entonces, si todavía estás viendo este video y encuentras valiosos estos conocimientos, comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que estás aquí.
Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Su apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarle e inspirarle. Ahora sigamos adelante. Número 3. La urgencia de organizar documentos críticos. Cuando alguien fallece, especialmente el cónyuge, parece como si el mundo se detuviera. Pero la verdad es que el mundo sigue moviéndose. Llegan las facturas, los avisos se envían por correo, cuentas congeladas, y en medio de tu dolor, de repente te enfrentas a preguntas que quizá no estés preparado para responder. Por eso, una de las cosas más importantes que debes hacer, con la mayor delicadeza y claridad posible, es localizar y revisar todos los documentos críticos vinculados a la vida de tu cónyuge. No es frío ni desalmado, es necesario. Necesitará encontrar el testamento, las pólizas de seguro, la información de la cuenta bancaria, el certificado de matrimonio, el certificado de defunción y cualquier documento relacionado con la propiedad, las pensiones o el servicio militar. Y tendrás que hacerlo mientras tu mente esté cansada y tu corazón en carne viva. Aquí es donde muchas personas se demoran por estar abrumadas o se apresuran sin tener claridad. Y ambos pueden conducir a errores que hagan que las próximas semanas sean más dolorosas de lo necesario. Algunas personas creen que lo lograrán cuando estén listas, pero desafortunadamente el tiempo no siempre está bajo su control. Hay trámites legales y financieros que a menudo tienen plazos ajustados. Es posible que sea necesario reclamar el seguro de vida. Quizás sea necesario ponerse en contacto con la seguridad social. Es posible que sea necesario transferir cuentas de servicios públicos. Si espera demasiado o se pierde algo crucial, esto podría afectar sus finanzas de maneras difíciles de revertir. Pensemos en alguien como Harold, de 79 años, que perdió a su esposa inesperadamente. Ella se encargó de la mayor parte del papeleo a lo largo de los años, así que cuando falleció, Harold no sabía dónde estaba la póliza de seguro. Pasaron semanas antes de que lo encontrara escondido dentro de un cajón en su cuarto de costura. Para entonces, ya había cubierto varios gastos con sus propios ahorros. No conocer la política hubiera ayudado. No fue una cuestión de negligencia, fue simplemente una cuestión de tiempo. Y cuando estás de duelo, es difícil encontrar claridad. Si se siente demasiado abrumado para manejar estos documentos usted mismo, pídale a alguien de confianza que lo acompañe mientras lo hace. Un familiar, un amigo, incluso un asesor profesional. Alguien que pueda recorrerlo lentamente y ayudar a realizar un seguimiento de lo que se ha encontrado y lo que aún necesita atención. Incluso simplemente crear una lista de verificación sencilla puede disipar la confusión. Mantenga todo en un solo lugar. Consigue una carpeta o una caja. Haz copias de lo que es más importante. Anote los números de cuenta, contraseñas, nombres de contactos, cualquier cosa que otra persona necesitaría saber si tuviera que reemplazarlo. Porque el duelo no es solo emocional, es administrativo. Y esa parte pilla a mucha gente con la guardia baja. Este paso puede parecer un negocio, pero en realidad es parte de honrar la vida de su cónyuge. Se trata de asegurarse de que nada se pierda, se pase por alto o quede en el caos. Se trata de proteger el legado que trabajaron tan duro para construir y asegurarse de que usted no tenga que cargar con el peso solo. No es necesario que termines todo en un día, pero sí es necesario empezar. Y una vez que comiences, a menudo descubrirás que el acto de organizarse, incluso en medio del dolor, puede devolver una pequeña sensación de orden a un mundo que de repente parece irreconocible. Número 4. La disciplina de proteger tu salud. El dolor no solo afecta tu corazón, afecta todo tu cuerpo. Y en los días y semanas posteriores al fallecimiento de su cónyuge, es posible que le resulte más difícil que nunca cuidar de sí mismo. Se saltan comidas, el sueño se fractura, la motivación desaparece.
Incluso cosas tan simples como cepillarse los dientes o salir al aire libre pueden parecer inútiles. Pero precisamente este es el momento en el que cuidar la salud más importa, porque la pérdida de un cónyuge no solo altera las rutinas, sino que pone en riesgo tu bienestar físico de maneras que quizás no esperes. Muchas personas mayores viudas experimentan pérdida de peso repentina, fatiga, problemas digestivos, opresión en el pecho y olvidos, no porque estén enfermas, sino porque sus cuerpos están reaccionando a una profunda angustia emocional. Este estado de estrés, cuando se prolonga, puede debilitar el sistema inmunológico, elevar la presión arterial, alterar los niveles hormonales y empeorar condiciones preexistentes. El dolor es real y también lo es el costo que le cobra al cuerpo. No necesitas una rutina perfecta, no necesitas entrenar para un maratón ni revisar toda tu dieta. Pero es necesario brindarle a tu cuerpo un cuidado básico, incluso si al principio lo sientes vacío. Esto significa comer algo nutritivo a intervalos regulares, incluso si es algo pequeño. Significa mover el cuerpo simplemente caminando lentamente alrededor de la cuadra o estirándose en la sala de estar. Significa acostarse a una hora razonable, incluso si no te quedas dormido inmediatamente. Estos no son solo consejos de salud, son actos de supervivencia. Pensemos en Margaret, de 84 años, que perdió a su marido de 60 años. Estaba tan abrumada en esas primeras semanas que se olvidó de tomar su medicación para la presión arterial y se saltó varias comidas seguidas. No fue hasta que se desmayó, mientras hacía compras, que su hija se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No fue una emergencia médica. Era un dolor sin tratamiento ni control que se colaba en su sistema físico. Una vez que Margaret comenzó a llevar una rutina escrita, comidas, agua, pastillas y controles diarios, su fuerza regresó lentamente, al igual que su claridad. Hay un dicho en el asesoramiento sobre el duelo que se aplica aquí. Cuando no sepas qué hacer, cuida al animal que hay en ti. Aliméntalo, dale agua, déjalo descansar, déjalo moverse. Porque en el nivel más básico, tu cuerpo está tratando de encontrar el equilibrio nuevamente y necesita tu ayuda para lograrlo. Puede que no sientas hambre. Come de todos modos. Es posible que no te sientas cansado. Acuéstate de todos modos. Es posible que no quieras vestirte. Hazlo de todos modos. No porque estés fingiendo fuerza, sino porque la estás reconstruyendo. Una decisión tranquila a la vez. Y no dudes en comunicarte con tu médico durante este tiempo, incluso si piensas que es solo estrés. A veces, incluso el simple hecho de hablar con un profesional y que le revisen los signos vitales puede ayudarle a estabilizarse. Te recuerda que todavía estás aquí y que todavía necesitas cuidados. Cuidarse no significa seguir adelante. No significa olvidar. Significa honrar a la persona que perdiste sin perderte a ti mismo en el proceso. Si todavía estás viendo este video y encuentras valiosos estos conocimientos, comenta el cuarto comentario a continuación para informarme que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Su apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarle e inspirarle. Ahora sigamos adelante. El número 5 es el peligro de tomar decisiones apresuradas después de una derrota. A menudo surge una repentina necesidad de hacer grandes cambios. Es posible que sienta la tentación de vender la casa, mudarse más cerca de sus hijos, deshacerse de las pertenencias de su cónyuge o hacer cambios financieros importantes solo para escapar de los recordatorios. Es comprensible que tu mundo se ponga patas arriba. Cambiar de entorno puede parecer la única forma de recuperar cierta sensación de control. Pero la verdad es que la mayoría de las decisiones importantes que se toman durante las primeras etapas del duelo son decisiones de las que la gente luego se arrepiente. Esto no significa que en el futuro no necesitarás hacer cambios. Puede ser, pero en este momento
su mente está nublada por el dolor, el agotamiento y un doloroso deseo de estabilidad que no puede resolverse con medidas externas. Lo que hoy parece una solución podría convertirse en motivo de arrepentimiento dentro de unos meses. Y cuando tu cónyuge fallezca, lo último que necesitas es añadir capas de pérdida. Tomemos un ejemplo. George, de 76 años, perdió a su esposa repentinamente después de un derrame cerebral. En 2 semanas, vendió su casa y se mudó a un pequeño apartamento cerca de su hijo, pensando que lo ayudaría a sentirse menos solo. Pero una vez que el polvo se asentó, George se sintió abrumado por el arrepentimiento. Extrañaba a sus vecinos, su jardín, la cocina que remodelaron juntos. El apartamento, aunque práctico, parecía extraño, y ahora tenía que lamentar tanto la pérdida de su esposa como la comodidad de la vida que habían construido. El duelo necesita espacio, y parte de ese espacio incluye esperar antes de realizar cambios permanentes. No tienes que dejar las fotos donde están para siempre, pero tampoco tienes que quitarlas mañana. No tienes que decidir si conservar la casa, cerrar la cuenta, cancelar la membresía o reasignar las pertenencias inmediatamente. Permítete hacer una pausa, y si otros te presionan para que sigas adelante o aclares las cosas, explícales amablemente que necesitas tiempo. No se trata de aferrarse al pasado, se trata de permitir que tus emociones se pongan al día con la realidad. Actuar demasiado rápido puede aliviar el malestar temporalmente, pero a menudo deja cicatrices emocionales que tardan años en procesarse. Esto se aplica especialmente a las decisiones financieras. Firmar papeles, vender activos o modificar inversiones debe hacerse con cuidado e idealmente con la ayuda de alguien de confianza que no esté emocionalmente involucrado en la situación. Ya sea un familiar, un asesor financiero o incluso un amigo experimentado, tener otra persona observando estas decisiones puede protegerlo de actuar por desesperación o confusión. Lo que estás afrontando es pesado y no hay vergüenza en tomarte tu tiempo. De hecho, es prudente. El objetivo no es evitar la acción para siempre. Se trata de actuar desde un lugar de claridad en lugar de reacción. Y ese tipo de claridad solo llega con el tiempo, descanso y apoyo. Ya has experimentado un cambio importante. No multipliques el dolor precipitándote hacia los demás. Déjate adaptar. Dejemos que la niebla se disipe. Y cuando llegue el momento adecuado, lo sabrás. Te sentirás más arraigado y más seguro, más capaces de mirar hacia adelante sin perder lo que importa del pasado. Número 6. El trabajo silencioso de reconstruir tu identidad. Cuando tu cónyuge muere, no es solo su ausencia lo que lamentas, es la versión de ti mismo que existía junto a ellos. Eras parte de un equipo, de un ritmo compartido, de una sociedad con un lenguaje propio. Quizás erais Juan y María, o nosotros, o simplemente nosotros. Pero ahora ya no hay nosotros. Y ese cambio va más allá de un título. Cambia los cimientos mismos de quién crees que eres. Al principio puede que no sea obvio. Es posible que usted esté centrado en los preparativos, el papeleo, las visitas y la supervivencia diaria. Pero de repente, una pregunta empieza a resonar en el silencio. ¿Quién soy ahora? Y la verdad es que la mayoría de la gente no está preparada para responderla. Durante décadas, su vida puede haber girado en torno a rutinas, comidas, decisiones, objetivos e incluso bromas compartidas. Solo ustedes dos lo entendieron. Sin esa presencia compartida, tu rol cambia. Ya no eres el cuidador, el compañero, el cónyuge como antes. Y no es que tu amor desaparezca. Nunca lo hace. Pero la estructura en la que vivía ha cambiado para siempre. Esta etapa del duelo no suele discutirse, pero es una de las más importantes. Se trata del trabajo lento y silencioso de reconstruir tu sentido de ti mismo, no como un reemplazo, sino como una evolución.
Se trata de permitirte preguntarte, ¿qué disfruto ahora? ¿Cómo se siente para mí la paz? ¿De qué quiero que sean los próximos años? Aunque parezcan diferentes a lo que imaginaba, tomemos el caso de alguien como Irene, de 82 años, que perdió a su marido después de 55 años de matrimonio. Al principio, todo seguía igual, sus pantuflas junto a la puerta y su taza de café sobre el mostrador. Ella no podía imaginar la vida sin el nosotros, pero meses después comenzó a pintar de nuevo, algo que no hacía desde que tenía 20 años. No para distraerse, sino para reconectarse con una versión de sí misma que había olvidado. Eso no significaba que amara menos a su marido. Significaba que todavía estaba viva y necesitaba seguir viviendo. Se te permite cambiar, se te permite crecer, se te permite convertirte en alguien nuevo, aún llevando consigo el recuerdo de quienes fueron juntos. Reconstruir tu identidad no traiciona el pasado, lo honra continuando adelante con intención. Quizás eso signifique unirse a un grupo. Quizás signifique viajar a algún lugar con el que siempre soñaste. Quizás signifique leer un nuevo tipo de libro, hacer nuevos amigos o simplemente aprender a estar contento con tu propia compañía. Estos no son sustitutos del amor, son respuestas a la vida. No es necesario que lo descubras todo de una vez. De hecho, no lo harás. La identidad después de una pérdida es algo que se descubre poco a poco, día a día. Pero cada pequeño paso, cada nuevo hábito, cada pequeña curiosidad es parte de recuperar tu historia. No solo eres quien eras con tu cónyuge, también eres quien te estás convirtiendo sin él o ella. Y esa versión de ti merece tanto cuidado, atención y amor como la anterior. Si todavía estás viendo este video y encuentras valiosos estos conocimientos, comenta el número 6 a continuación para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Su apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarle e inspirarle. Ahora sigamos adelante. Reflexiones finales. Perder a un cónyuge es uno de los golpes más profundos de la vida. No solo te quita a la persona que amas, te quita el ritmo de tus días, el sonido de tu hogar, la comodidad de ser visto sin necesidad de dar explicaciones. Nada te prepara para ese silencio. Nada lo llena por completo. Pero por muy doloroso que sea, hay cosas que puedes hacer. Pequeñas cosas humanas y compasivas que te ayudan a sobrevivir a la tormenta. Y lentamente, con cuidado, comenzamos de nuevo. Estos 6 pasos de los que hemos hablado no son reglas, son anclas. Te ayudan a mantenerte firme cuando el dolor parece demasiado grande. Sentir antes de fijar, llegar temprano, recopilación de documentos, cuidado de su salud, evitar decisiones apresuradas y reconstruir tu identidad. Ninguno de ellos es fácil, pero cada uno de ellos importa. No tienes que ser perfecto en esto. No es necesario hacerlo rápidamente. Solo hay que seguir adelante. Y si no os quedáis con nada más de este vídeo, que sea esto. Usted no está solo. Otros han recorrido este camino. Otros lo están recorriendo ahora mismo. Y cada uno de ellos, al igual que tú, está descubriendo cómo vivir con un corazón roto y abierto. El duelo no significa que tu historia haya terminado. Significa que ha comenzado un nuevo capítulo. Una que no pediste, una que nunca quisiste, pero que aún es tuya para escribir. Y en ese capítulo podrás decidir cómo es la curación, cómo es el amor, en qué puede convertirse la vida, incluso después de lo más difícil. Adiós. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de usted. Deja un comentario a continuación y comparte algo que aprendiste hoy y cómo planeas usarlo en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Leer sus comentarios nos da mucha motivación y ánimo. Si te gustó este video y te resultó útil,
Dale me gusta, suscríbete y compártelo. Su apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarle e inspirarle. Gracias por mirar y esperamos verte en el próximo video.